Todos estos conceptos que hemos estado escuchando sobre alienación nos permiten revisar nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestras interrelaciones, esa relación que cada uno de nosotros debe tener con las personas que están a nuestro lado y lógicamente con el gobierno, con el Estado. Y decíamos en la charla anterior, Darío, algunos conceptos no solamente marxistas, sino de la Iglesia sobre lo que es alienación. Veamos que hoy podemos decir que el pecado es la verdadera raíz de las alienaciones humanas. Sí, realmente, si hablamos de pecado como ruptura de esa relación con Dios y con el hombre, por eso la alienación se convierte en un pecado. Pecando el hombre se engaña a sí mismo y se separa de la verdad. Niega a Dios y se niega a sí mismo cuando busca la total autonomía y anarquía. La alienación respecto de la verdad de su ser, de criatura amada por Dios, es la raíz de todas las demás alienaciones. El hombre, cuando niega o intenta negar a Dios, cuando niega el principio y fin de Dios, altera profundamente su orden y equilibrio interior, altera el orden de la sociedad y también el de la creación visible. La Sagrada Escritura considera en conexión con el pecado el conjunto de calamidades que oprimen al hombre en su ser individual y social. Y esto tiene una razón de ser. Si el hombre abusa de su libertad, si el hombre abusa de sus derechos, pues está oprimiendo a las demás personas. Por eso se van generando una serie de situaciones adversas que lo único que hacen es ir contra la dignidad de la persona humana. En el pensamiento y el discurso de muchas personas que promueven, entre comillas, la libertad, hay un error grave cuando se considera libertad esa capacidad de violar la ley natural. Hemos dicho y vamos a reiterar y vamos a ser muy reiterativos que la ley natural, la ley de Dios, está puesta ahí para que el hombre sea feliz, para que el hombre sea libre. O sea que la ley natural, la ley de Dios, en lugar de coartar la libertad del hombre, la garantiza. Igualmente, cuando las leyes de la sociedad, cuando ese ordenamiento jurídico del que hablábamos en el programa anterior está bien construido, está hecho con buena intención, está hecho con conocimiento, entonces el cumplimiento de la ley garantiza la libertad de ese país, la libertad de todos los ciudadanos de ese país, la libertad de cada uno de los individuos, familias, agremiaciones, sociedades internas de cada país. La Sagrada Escritura muestra que todo el curso de la historia mantiene un lazo misterioso con el obrar del hombre que, desde su origen, ha abusado de su libertad, alzándose contra Dios y tratando de conseguir sus fines fuera de él. El Génesis indica las consecuencias de este pecado original en el carácter penoso del trabajo y de la maternidad, en el dominio del hombre sobre la mujer y en la muerte. Los hombres privados de la gracia divina han heredado una naturaleza moral incapaz de permanecer en el bien e inclinada a la concupiscencia. Dentro de toda esta situación de pecado, tendríamos que hablar necesariamente de la idolatría y el desorden. La idolatría es una forma extrema del desorden engendrado por el pecado. Al sustituir la adoración del Dios vivo por el culto de la criatura, falsea las relaciones entre los hombres y conlleva diversas formas de opresión. Habría que hablar de la idolatría, pero como aquello que ocupa el primer lugar en mi vida y en mi corazón. Porque hoy los ídolos tenemos que buscarlos en el poder, en el tener, en el querer. Hay que buscarlos en el placer. Hay que buscarlos en el amo del mundo, el dinero. Esa es una verdadera idolatría que está falseando realmente esas relaciones entre los hombres y lleva, como decíamos, a muchas formas de opresión. El desconocimiento culpable de Dios desencadena las pasiones que son causa del desequilibrio
y de los conflictos en lo íntimo del hombre. De aquí se derivan inevitablemente los desórdenes que afectan la esfera familiar y social, el permisivismo sexual, la injusticia, el homicidio. Así es como el apóstol Pablo describe al mundo pagano, llevado por la idolatría, a las peores aberraciones que arruinan al individuo y a la sociedad. Y ya antes que San Pablo, eran los profetas y los sabios de Israel, veían en las desgracias del pueblo un castigo por su pecado de idolatría, y en el corazón lleno de maldad, es lo que dice Eclesiástico 9:3, la fuente de la esclavitud radical del hombre y de las opresiones a que somete a sus semejantes. Eso, desde la palabra de Dios, vemos cómo el hombre ha abusado de la libertad y ha esclavizado al hombre. Lo ha hecho esclavo no solamente del hombre, sino también de muchas cosas y de muchos objetos. Y dice Redentoris Hominis número 15, el hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce, es decir, por el resultado del trabajo de sus manos, y más aún por el trabajo de su entendimiento, de las tendencias de su voluntad. Desafortunadamente yo pienso, Martín, que hoy hemos confundido unos términos. El Señor ha puesto en nuestras manos una serie de medios para que podamos vivir felices, para que podamos desarrollarnos como personas. Pero la sociedad nos ha convertido esos medios en fines, y es ahí donde se produce y colapsa toda esta situación que nos lleva a la esclavitud. El dinero, por ejemplo, es un medio que todos tenemos para subsistir, para conseguir y mantener satisfechas nuestras necesidades primarias, pero hemos hecho del dinero un fin, y por el dinero se mata, por el dinero se roba, por el dinero se ultraja a la persona. Cuando desdibujamos ese medio para convertirlo en un fin, nos equivocamos. Los frutos de esa actividad del hombre se traducen muy pronto y de manera a veces imprevisible en objeto de alienación. Es decir, son pura y simplemente arrebatados a quien los ha producido, pero al menos parcialmente en la línea directa de sus afectos. Esos frutos se vuelven contra el mismo hombre, nos dice Redentoris Hominis en el número 15. Y la Gaudium et Spes en el número 17 nos dice, la pregunta moral a la que responde Cristo no puede prescindir del problema de la libertad. Es más, lo considera central, porque no existe moral sin libertad. El hombre puede convertirse al bien solo en la libertad, y eso sí que es bueno que nos quede claro. Si nosotros no tenemos libertad, no puede existir la moral, y no podemos convertirnos si no tenemos esa libertad, esa claridad, y considerarnos realmente como personas libres, que no estamos cohesionados, sino que esas situaciones, los elementos que se nos brindan, son para un mejor estar nuestro y de nuestros semejantes. Bueno, y pregunta Gaudium et Spes, ¿pero qué libertad? Y contesta, el concilio, frente a aquellos contemporáneos nuestros que tanto defienden la libertad y que la buscan ardientemente, pero que a menudo la cultivan de mala manera, como si fuera ilícito todo, con tal de que guste, incluso el mal, presenta la verdadera libertad. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre, pues quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Oiga, qué definición tan hermosa de lo que es la verdadera libertad. Y si quieren pueden confrontar esa definición con el libro de Sirácides, capítulo 15, versículo 14. Por su parte, el Papa Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, en el número 34, nos dice, si existe el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda de la verdad, existe aún antes la obligación moral, grave para cada uno, de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida. Es decir, la esencia está en ser veraces, en buscar esa verdad a toda costa. Y es que buscar la libertad es buscar a Dios. Buscar la verdad es encontrar la verdad, es encontrar a Dios. Porque Dios se manifiesta en la verdad y solamente la verdad nos podrá hacer libres. Este es un mundo, por ejemplo, que todo lo disfraza
es un mundo que miente, es un mundo que inclusive toda la publicidad está plagada de mentira. Por lo tanto, el resultado no debe ser nada bueno. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos ver en medio de tanta falacia ese rostro maravilloso de Jesucristo, que es la verdad, que es el camino y que es la verdadera vida. Porque a veces sin querer vamos cogiendo los caminos que nos va mostrando la radio, la televisión, los periódicos, la propaganda, tantas cosas falaces que lo único que buscan es la satisfacción económica de las grandes empresas. No, Martín, hay otro aspecto que me parece que es importante tener en cuenta, y es que nos volvimos relativistas y nos estamos dejando absorber tanto el relativismo que ya las cosas no se han perdido, los principios se han perdido, los valores, y eso incide directamente en esa falta de conocimiento y de la certeza de ir en búsqueda de la verdad y por lo tanto de ir en búsqueda de la verdad y de esa comunión con nuestro Padre Dios. Dice Centésimos Annus número 25. No solo no es lícito desatender desde el punto de vista ético la naturaleza del hombre que ha sido creado para la libertad, sino que esto ni siquiera es posible en la práctica, donde la sociedad se organiza, reduciendo de manera arbitraria o incluso eliminando el ámbito en que se ejercita legítimamente la libertad. El resultado es la desorganización y la decadencia progresiva de la vida social. Nos dice el discurso de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 95, número 12. La libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Vivir la libertad que los individuos y los pueblos buscan es un gran desafío para el crecimiento espiritual del hombre y para la vitalidad moral de las naciones. Qué bueno tener en cuenta esas dos primeras palabras. Es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Eso es lo que es la verdadera libertad. La libertad no es simplemente ausencia de tiranía o de opresión, ni es licencia para hacer todo lo que se quiera hacer. Libertad es una palabra que nos gusta oír. Somos partidarios de la libertad, pero al mismo tiempo algo nos hace pensar que hay matizaciones y aspectos menos claros. Por ejemplo, la libertad de un asesino es una libertad malvada, mal empleada. Comencemos pues a matizar quién es más libre, aclarando lo que la libertad no es, qué es y cómo crece la libertad. Frente a ese primer interrogante, Martín, ¿quién es más libre? Podrían surgir una serie de preguntas y vamos a tratar a manera de ejemplo. ¿Es más libre el que siempre sigue sus caprichos? Digamos que más bien es un esclavo de sus apetencias. Así lo reconocía una joven que afirmaba: me gusta sacrificarme de vez en cuando, pues esto me hace sentirme libre. Otra pregunta: ¿un caballo salvaje es libre? Ningún animal es libre. Un caballo salvaje parece gozar de libertad de movimientos, pero los instintos le dirigen inevitablemente. Solo los seres inteligentes son libres. Una tercera pregunta que surge ¿es más libre quien cambia de criterios según el ambiente? Y la respuesta es: más bien es esclavo del ambiente, como una veleta no se mueve por sí misma, sino al dictado o a la forma como el viento. Otra cosa diferente es la persona que sin faltar a sus ideales sabe manejarla con flexibilidad. Y la cuarta pregunta sería: ¿quién no decide es más libre? Es más indeciso. Aparenta más libertad porque tiene más opciones donde escoger al no haberse comprometido con ninguna. Pero en realidad no se es más libre por el número de opciones, sino por saber descubrir y elegir las correctas. El recién nacido y el animal salvaje tienen muchas posibilidades, pero no son libres. Quien nunca decide deteriora su libertad, pues en ocasiones futuras le será más difícil escoger. Por otro lado, mientras no se decida, está eligiendo no actuar y su pasividad le dominará. Y una quinta pregunta que surge es: ¿quién no tiene metas en su vida es más libre?
El barco mercante que nunca llega a puerto es inútil, por mucho que navegue. La inteligencia que no descubre verdades es defectuosa, por mucho que piense. La libertad sin fines dónde ir es una herramienta inservible. La mejor libertad es la que conduce a puertos mejores. Eso a manera como de interrogantes y también de pensamientos que nos lleven a definirnos nosotros de lo que es la libertad y qué significa para nosotros ella. Bueno, y seguimos haciéndonos estas preguntas. Puesto que soy libre, ¿puedo hacer lo que me da la gana? Esa sería una buena pregunta. Y una respuesta sería, bueno, pero esto no significa que dé lo mismo. No es indiferente escoger el bien o el mal. No da igual conseguir dinero mediante el trabajo o con base de robos y asesinatos. En ambos casos son decisiones libres, pero una es equivocada y malvada. Somos responsables de nuestras elecciones. ¿La libertad humana es absoluta? No, es limitada. No podemos respirar bajo el agua, ni volar. No somos todopoderosos, pero dentro de nuestras limitaciones podemos dirigir nuestra vida en uno o en otro sentido. Libertad es capacidad de elegir. Los animales y seres privados de razón también escogen, pero no son libres. Y no se les encarcela porque no son responsables de sus actos. La libertad requiere elegir inteligentemente. ¿La libertad es capacidad de elegir el mal? No, no. El ser más libre de todos es Dios y nunca escoge el mal. Elegir el mal es un error de la inteligencia o de la voluntad. Manifiesta que hay libertad, pero que es una libertad defectuosa, capaz de equivocarse. Precisamente del mal hay que librarse, y lo decimos en el Padre Nuestro: líbranos de todo mal. De modo semejante, quien hace un razonamiento equivocado muestra que piensa, pero su inteligencia es pobre. Las cosas no se definen por sus errores. La inteligencia no es la facultad de fallar razonando. Un carro no es un medio de accidentarse viajando. La libertad no es la capacidad de equivocarse eligiendo. No se trata de escoger deliberadamente mal, sino bien. La mejor libertad es la que siempre reconoce y elige el bien, como la mejor inteligencia es la que razona siempre bien, alcanzando la verdad. ¿Y frente a qué es y cómo crece la libertad? Podemos decir varias cositas. La libertad requiere el uso de la inteligencia y de la voluntad. Es una capacidad propia de los seres inteligentes que eligen empleando justamente su inteligencia y su voluntad. La libertad necesita de la verdad. La libertad requiere del entendimiento, que es la facultad que busca la verdad, y requiere también de la voluntad, que es la facultad que busca el bien. Usando ambas, el hombre puede determinar dónde está el bien verdadero y escogerlo. Yo creo que debemos hacer énfasis en esta afirmación, Darío. Sí, es la capacidad de buscar el bien. Es decir, decíamos que si nosotros usamos la libertad, pero para hacer el mal, estamos totalmente equivocados. Es decir, hay una libertad, pero una libertad mal empleada. Pero cuando hablamos de la libertad en el sentido pleno, en el sentido bueno, tenemos que necesariamente unir la libertad y la voluntad, porque la voluntad precisamente esa facultad y esa gracia que el Señor nos ha dado de entender cuándo se actúa bien o cuándo se actúa mal, o cuándo la determinación que estoy tomando va a ser para el bien mío y para el bien de muchos, o por el contrario, me sigo comportando egoístamente. Me gusta mucho estos dos elementos. La libertad requiere del entendimiento y de la voluntad. Y el entendimiento está definido como la facultad de buscar la verdad. Y la voluntad es la facultad de buscar el bien. Bueno, vamos definiendo la libertad. Digamos que libertad es capacidad de elegir inteligentemente. Capacidad de realizar acciones deliberadas. O capacidad de elegir el bien previamente conocido. Y entonces, después de conocer estas tres definiciones que coinciden, hay una pregunta. ¿Puede crecer la libertad, Darío? Martín, sí. Puede aumentar en el sentido de adquirir una mayor facilidad de conocer y escoger el bien,
mejorará con base o en base de realizar buenas elecciones, pues se crea el hábito de optar por el bien. ¿Cómo disminuye la libertad? Sería otra pregunta. Y la Iglesia nos responde: disminuye con los pecados, pues los vicios dificultan elegir bien. El que peca es esclavo del pecado. Por ejemplo, la persona que se deja vencer por la pereza, cada vez que se vuelve más perezosa y le cuesta escoger bien en asuntos que supongan esfuerzo, está siendo cada vez más esclavo de la pereza. Y viene también una pregunta, Martín: ¿quiénes ayudan a ser verdaderamente libres? Los que difunden la verdad. Nos dice el Evangelio: la verdad os hará libres, y ayudan a escoger el bien. Por ejemplo, quien invita a un amigo a drogarse le dificulta la libertad atándole a ese defecto. En cambio, quien anima a trabajar, rezar o comportarse bien facilita el buen ejercicio de la libertad. Testimonio. Uh-huh. ¿De dónde se da la mayor libertad? Y la respuesta sería la siguiente: en el cielo, donde la inteligencia y la voluntad alcanzan su mayor perfección, descubren con toda facilidad dónde está el bien verdadero y eligen siempre con acierto. Esa pregunta es maravillosa, y su respuesta también, porque lo que definitivamente buscamos con ahínco, con amor, los seres humanos creyentes, es llegar al cielo, es estar allá en esa libertad plena de los hijos de Dios, que es la perfección, donde la inteligencia y la voluntad alcanzan la mayor perfección. Allí vamos a descubrir dónde está el bien verdadero y vamos a tener al dueño de la verdad, que es la verdad misma, la Santísima Trinidad, que es la verdadera verdad. Muy bien, surgiría una pregunta: ¿las leyes obstaculizan la libertad, Martín? Bueno, nosotros siempre hemos hablado mucho de esta faceta, pero acá hay una doble respuesta. Si esas leyes fomentan el mal y estorban al bien, entonces dificultan la libertad. En cambio, las leyes correctas favorecen la libertad en dos sentidos. Primero, la libertad es capacidad de elegir el bien. Si las leyes dificultan el mal, entonces favorecen las decisiones correctas y favorecen la libertad. Siempre que dejen un margen para la propia determinación, no siendo normas excesivamente detallistas. La libertad propia se mueve habitualmente en roce y en conflicto con otras libertades. Entonces es necesario un ordenamiento que regule las relaciones humanas. Sin esto, imperaría la ley del más fuerte, aplastando la libertad de los demás. En este sentido, las leyes son imprescindibles para la vida humana, y las leyes deben respetar la ley natural, que es la ley de Dios. Sí, precisamente, Martín, en ese primer aspecto que mencionabas, en la capacidad de elegir el bien, habría que preguntarse sobre muchas leyes que se dan que van contra la vida. Por ejemplo, la legalización del aborto. Realmente es una ley que va contra la vida, que va contra el derecho natural, y que sería una libertad, como dice el mismo autor, una libertad malvada. No tiene razón de ser. Pero es una libertad que inclusive coarta la libertad de un ser. Exactamente. Porque también ese ser merece ser protegido y debería tener libertad de crecer y libertad de nacer. Hay una respuesta espontánea a la pregunta ¿qué es ser libre? Y es la siguiente: es libre quien puede hacer únicamente lo que quiere sin ser impedido por ninguna coacción exterior, y que goza por tanto de una plena independencia. Lo contrario de la libertad sería así la dependencia de nuestra voluntad ante una voluntad ajena. Y con respecto a eso habría una pregunta adicional: pero el hombre sabe siempre lo que quiere, puede todo lo que quiere. Limitarse al propio yo y prescindir de la voluntad del otro es conforme a la naturaleza del hombre. A menudo la voluntad del momento no es una voluntad real, y en el mismo hombre pueden existir decisiones contradictorias. Pero el hombre se topa sobre todo con los límites de su propia naturaleza.
quiere más de lo que puede. Así el obstáculo que se opone a su voluntad no siempre viene de fuera, sino de los límites de su ser. Por esto, so pena de destruirse, el hombre debe aprender a que la voluntad concuerde con su naturaleza. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es verdad y justicia como normas de la libertad. Pidámosle pues al Espíritu Santo que el próximo programa podamos tratar ese tema que nos propone Darío, las normas de la libertad. Que Dios les bendiga.